Hoy tendríamos teoría de lo que es diagrama de actividades. Sobre este tema es para el práctico 2, cada uno sigue con sus dominios y el práctico 2 va a hacer avanzar sobre diagrama de clases de sus dominios y diagrama de actividades. ¿Alguien ha escuchado algo sobre diagrama de actividades? ¿Han visto en alguna otra materia algo aproximado? ¿O es tema nuevo para todos? ¿No le suena a nadie? Bien. Denme un minuto, ahí estoy buscando la teoría para proyectar. ¿Cómo están? Aprovecho para preguntarles cómo están con la otra materia, simplemente para saber si se les superponen las cosas o vienen bien con la organización de días y parciales. Las 5. Bien. Bueno. Continuando con lo que es modelado de sistemas y siguiendo de vuelta la nomenclatura de lo que es UML, lenguaje unificado, lenguaje de modelado unificado, vamos a ver lo que es diagrama de actividades. El diagrama de actividades se utiliza, dijimos que el diagrama de clases se basaba en lo que es trataba de modelar de alguna manera relacionado con los datos, ¿no? La estructura relacionada con los datos, que servía para programación orientada a objetos. Y que, bueno, era un tipo de diagrama que ustedes estaban medianamente relacionados. Obviamente, también aclaramos que no bajamos al nivel de detalle de que ya están las clases listas para implementar, sino que estamos en un nivel de detalle medio, alto medio, en donde vamos a distinguir clases principales, atributos principales y métodos o operaciones principales. Y las relaciones. Pueden aparecer relaciones de herencia, ¿sí? Asociaciones de herencia, y pueden también el diagrama contener lo que es la cardinalidad de esas asociaciones. Hasta ahí estamos ok con un nivel medio. No es necesario llegar al diagrama específico que es el que se va a implementar, ¿sí? Pero sí estamos en un nivel medio donde lo más importante está detectado en el análisis, está detectado en ese diagrama, hablando de la estructura de datos. Bien, el siguiente punto y el siguiente aprendizaje es lo que es diagrama de actividades. El diagrama de actividades también tiene una notación específica que es importante que la aprendan y la cumplan. Y aprovecho para comentarles que en el parcial se va a tener mucho en cuenta la notación, o sea, el tipo de flecha que usen, el tipo de diagrama que presenten, la nomenclatura o la notación es muy importante y se corrige. ¿Por qué? Porque hay todo un libro en donde unifica este lenguaje de modelado y especifica cuál es la herramienta o el dibujo que debemos usar. ¿Y para qué es necesario esto? Para que cualquiera, ¿sí? Cualquiera que haya estudiado UML, que agarre este diagrama, pueda leerlo, pueda interpretarlo. Si cambiamos la flecha, si cambiamos la nomenclatura, no sería un lenguaje. Estaríamos adaptando el lenguaje a nosotros. Al ser un lenguaje, necesitamos respetar la notación, por lo cual nosotros nos vemos en la obligación como profes de corregirle la notación.
puede estar todo bien, pero si la flecha es una flecha dirigida cuando tendría que ser una flecha sin dirección, sería un error. ¿Estamos de acuerdo ahí? Para que presten atención en la herramienta de Draw.io cuando la elijan, ¿sí? Bien. Entonces, todo es como corregir, ¿saben a qué me hace acordar? Como cuando le corregían de chiquito la ortografía. Es así, tiene que ser ese dibujo. Y si es otro dibujo, es otro tipo de línea, una línea punteada en vez de una línea entera, o es ya no cumpliría porque no se puede leer, no cualquiera lo podría leer, ¿sí? Bien, diagrama de actividades. Dice, toda organización opera por procesos, ¿sí? Sin que estos muchas veces sean visibles. Sin embargo, visualizar uno o varios procesos dentro de una organización nos ayuda a entender el negocio. Los diagramas de actividades van a tener el propósito, ¿sí? ¿De qué? De mostrar estos procesos. Así como el diagrama de clases. ¿Escuchan? Cambié de mic. Como el diagrama de clases. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Buenísimo. Como el diagrama de clases se enfoca en los datos o en la estructura que tiene que ver con datos, para orientada a PO, el diagrama de actividades se va a enfocar, ¿sí?, en los procesos dentro de la organización. Eso es su razón de ser, digamos, eso es lo que queremos modelar en este tipo de diagrama. Los diagramas de actividades son diagramas dinámicos centrados en las operaciones. Cuando hablamos de operaciones, también se llaman métodos. ¿Se acuerda que cuando uno tiene una clase, tiene atributos? ¿Y qué tiene abajo? Los métodos u operaciones. Métodos. ¿Sí? Bueno, a eso también se le llama método y también se le llama operaciones. Entonces, a eso está haciendo referencia. O sea, que el diagrama de actividades se va a centrar más en estas operaciones o en estos métodos de estas clases. La visión de lo que ocurre en un proceso dentro de la organización, ¿sí? Siempre pensando en procesos. Producen acciones que arrojan resultados o cambios de estado en el sistema. Y para eso nos va a ayudar a reflejar estas acciones que arrojan resultados o cambios en el estado en el sistema. Lo vamos a poder entender mejor gracias a este tipo de diagrama, al diagrama de actividades. El diagrama de actividades muestra las actividades en el sistema. Actividades le tienen que sonar a lo funcional, a lo proceso, ¿sí? No a lo estático y datos. Tiene la particularidad de basarse en responsabilidades, sean roles o áreas, ¿sí? Entonces, el diagrama de actividades va a estar organizado respecto de las acciones y usados para especificar un método, un caso de uso o un proceso de negocio como un workflow. ¿Escucharon hablar de los workflow? Es un término como bastante usado. Es como el flujo de la tarea, tendría que ser, ¿no? Cómo empieza, cómo se transforma y cómo termina. Todo ese flujo de movimiento de la tarea lo usan mucho, es una palabra muy usada y tiene que ver con todo lo que es proceso, ¿sí? Por si la escuchan por ahí. Entonces, el diagrama de actividades es un diagrama que se enfoca en eso, en los métodos, en las funcionalidades, puede enfocarse en un caso de uso, puede enfocarse en lo que es el proceso del negocio. Todo lo que sea actividad, método, operación, ¿sí? ¿Interfieren los datos? Siempre interfieren los datos, pero los datos van fluyendo en medio de todos estos procesos. Cuando una actividad termina, se desencadena el paso a la siguiente actividad, ¿sí? Entonces, un diagrama de actividades va a tener actividades. Una, no, varias actividades que cuando termine una puede empezar la otra o pueden darse en paralelo, ¿sí? Estas actividades, dice, están asociadas a la implementación de un caso de uso o de muchos casos de uso.
Un caso de uso puede estar acompañado por 0, 1 o más diagramas de actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre hay una relación de 1 a 1. Nosotros hacemos diagramas de lo que necesitamos aclarar. Las cosas que ya están muy claras, no necesitamos diagramarlas porque no necesitamos analizarlas más, ya las tenemos claras. Cuando avanzamos sobre más modelos o diagramas, avanzamos cuando decimos, esto no está suficientemente analizado, nos falta claridad o es un proceso importante, veamos si lo entendimos correctamente. ¿Sí? O sea, ideal si vamos a lo teórico puro ideal, debería haber documentación de todo, pero en la práctica y en los modelos ágiles nos damos cuenta que si priorizamos ese tiempo para documentar todo, nos perdemos el tiempo de la agilidad para obtener componentes que se puedan entregar al cliente. Entonces estamos en una etapa en la que agilizamos, pero, ojo, que agilizar no quiere decir dejar todo lo otro de lado, sino quiere decir priorizar. No voy a hacer documentación a fondo de todo, pero voy a hacer una documentación de lo importante, lo que puede fallar, lo que puede tener riesgo, lo que no tengo claro. Entonces, en esta etapa de análisis, aplicando un poquito estos métodos ágiles, ¿qué haríamos nosotros? No haríamos diagrama de actividades de todo. Nos centraríamos en entender los diagramas de actividades y en hacerlo de las situaciones principales estructurales de nuestro dominio. Por ejemplo, si estoy hablando de un hotel, de reservas en un hotel y las actividades que tienen que ver con la reserva, ¿no? Es interesante explorarlas porque ahí pueden aparecer cosas que nos pueden hacer fallar lo más importante del sistema. Después, si estamos haciendo vuelos, bueno, todas las actividades principales, esas es las que queremos explorar, las que queremos diagramar, las que queremos ver cómo se asocian, y para que después minimizar el riesgo cuando esto salga de la etapa de análisis y empiece la etapa de desarrollo e implementación, haber minimizado todas las dudas que teníamos, ¿sí? O detectado mejoras o detectado riesgo o detectado cosas que creíamos que las teníamos entendidas del cliente y no nos las había contado del todo. Bien. Entonces, dice, están asociados a la implementación de un caso de uso o de muchos. Un caso de uso puede estar acompañado por ninguno, uno o más diagramas de actividad. Varios casos de uso pueden formar parte de uno o varios diagramas. No hay una relación directa. ¿Sí? ¿Por qué estas aclaraciones? Porque muchas veces cuando hablamos de funcionalidad, y como ya vienen aprendiendo lo que es el diagrama anterior que usamos para ver funcionalidades o procesos, eran estas burbujitas de los casos de uso. Bueno, este es un paso más, el diagrama de actividades, y tiene que ver, pero no es igual. Tiene una relación, pero no es directa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomenclatura, qué notación usamos para el diagrama de actividad? Primero, la actividad va en este tipo de rectángulo con las puntas redondeadas, ¿sí? Ahí vamos a poner el nombre de la actividad. ¿Qué es una actividad? Y es una serie de tareas que la identificamos como un nombre. Vamos a tener un estado inicial, que es este dibujo con un circulito todo pintado y una flecha. Cuando yo quiera leer este diagrama de actividades, voy a buscar el inicio. Y el inicio me lo va a marcar este tipo de notación. Y un estado final que se marca, fíjense, con un círculo blanco y con uno pintado en el centro. ¿Sí? Y después van a estar los flujos de control que son direccionados. En este caso sí tenemos dirección. ¿Por qué? Porque necesitamos navegar este diagrama. Tiene una dirección y una navegabilidad que me la dan estas flechitas. ¿Sí? Determina qué actividad va después de la que termine y va haciendo una serie de paso a paso o en paralelo, pero siempre tengo que saber hacia dónde me dirijo. Tengo un inicio y tengo un fin, o más de un fin muchas veces también puede pasar. Además, evolucionando el diagrama de actividades, nosotros podemos relacionar si una actividad, ¿sí?, va a crear o a modificar un objeto.
que es una clase, un objeto que instancia una clase. ¿Cómo podemos reflejar eso en el diagrama? Con una flecha punteada, con un rectángulo de puntas, con puntas, y el nombre que le ponemos ahí al objeto que instancia la clase. ¿Sí? ¿Esto tiene que estar en todas las actividades? No, solamente en las actividades que estamos seguros que van a crear una instancia van a instanciar un objeto de una clase o bien que van a modificar. ¿Sí? Por ejemplo, si la actividad fuera registrar reserva, hablando de un hotel y de una habitación, registrar reserva, yo sé que esa actividad tiene que impactar y tiene que crear, ¿sí?, una reserva de la clase reserva, por ejemplo. Si la actividad no crea una instancia de objeto, no modifica una instancia de objeto, no es necesario que esté relacionada con la clase, con el objeto de la clase. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Otras cosas que podemos encontrar en el diagrama de actividades son bifurcaciones, que son como un diamante o triángulo invertido, en donde es como bueno, esto se usa mucho en los diagramas de flujo, si alguien lo conoce, es como una decisión. Es como si lo tenemos que comparar con el código, que es lo que ustedes tienen más a mano, sería como un if, un case, ¿no? A partir de esa decisión puede bifurcarse, ¿sí?, a varios caminos de acuerdo a si se cumple o no se cumple la condición. Entonces, tenemos una barra sólida que se emplea ¿para qué? Todas las actividades que vienen por estas flechas de arriba, una vez que terminan, empezaría recién la actividad para abajo. ¿Se entiende? Necesito que la actividad que viene de la flecha 1, la flecha 2, la flecha 3, concluya para que recién empiece la actividad de la flecha 4, que sería la de abajo. ¿Sí? O bien, podemos abrir un paralelismo. ¿Cómo se abre un paralelismo? Viene una actividad, le vamos a agregar una flecha acá para que después lo voy a modificar, le vamos a agregar una flecha acá. Viene una actividad desde arriba, termina esa actividad y se pueden desencadenar, en este caso, 2 actividades más o n actividades más. Dependiendo de la actividad que estaba anterior, ¿no? Exacto, Ah, ok. dependiendo de la que venga anterior a esta barra. Entonces, ¿para qué usamos la barra sólida, que es una barra sin pintar? La usamos para coordinar paralelismo, es decir, a partir de que esta actividad termine, se desencadenan todas estas en conjunto, o bien para juntar actividades divididas, que sería, terminan estas 3 actividades y recién puede iniciar la siguiente. Necesito que concluya esto para poder iniciar lo siguiente. ¿Sí? ¿Por qué es interesante esto? Porque jugamos con lo que es el paralelismo y al distribuir tareas o actividades después para que ustedes por ejemplo, si fueran muchos desarrolladores, yo distribuiría tareas, está bueno saber que hasta que Pedrito y Juancito no terminen la 1, 2 y 3, no pueden iniciar la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos marca que si un proyecto tiene mucho paralelismo, nos ayuda a distribuir las tareas, o si un proyecto es muy lineal, es decir, casi ninguna actividad se puede realizar en paralelo, tiene que terminar una para que siga la otra, también nos da una pauta de tiempo, ¿no? Pongamos 10 personas, igual no vamos a poder acelerar demasiado porque tenemos que terminar una cosa para empezar la otra, ¿sí? Todas esas cosas nos ayudan a nosotros tener dominio sobre
sobre este proyecto y sobre cómo vamos a distribuir las tareas y sobre cuánta gente necesitamos en el equipo y sobre qué tan difícil y cuánto tiempo nos puede llevar. Por eso esto es en la etapa de análisis. ¿Sí? Bien. Y después tenemos carriles, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, que es un elemento que son una línea que va a distribuir las responsabilidades de cada actividad. O sea, cada actividad va a tener un rol que va a ser el responsable de esa actividad y eso es lo que nos van a indicar estos carriles. Este es un ejemplo sacado de la teoría del libro. ¿Qué serían acá los carriles? ¿Sí? Como verán, cliente, mesero, chef, asistente. ¿Qué creen que son esos? Actores parecen. Bien, esos son roles o actores. En su caso, actores le llaman porque hicieron el caso de uso, ¿sí? Pero se pueden llamar roles. Estos, ¿qué creen? Cada rol tiene un carril. ¿Qué le llamamos carril? El carril del cliente es este, el carril del mesero es este. ¿Ven mi mouse, no es cierto? Sí. El carril del mesero es el segundo, el carril del chef es el tercero y el carril del asistente es el cuarto. A eso le llamamos carriles. Ahora, estos carriles, ¿qué creen que determinan? Como primera impresión, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué están? Estos carriles lo que demuestran es responsabilidad en las actividades, ¿no? Por ejemplo, ingerir entremeses, que entremeses es entradas, es parte de la tarea del cliente, es una actividad que está relacionada con el cliente, ¿sí? Llevar la entrada a la mesa es una actividad y llevar el plato fuerte es una actividad que está relacionada con el rol del mesero, ¿sí? Recibir encima el libro está como en una traducción bastante fea, pero bueno, recibir el pedido, ¿sí? Es iniciar la preparación del plato, preparar las entradas, todas estas son actividades que están relacionadas con el chef, con ese rol. Ese rol es el responsable de estas actividades. Y el de coordinar la preparación de los pedidos, por ejemplo, es responsabilidad del asistente. Entonces, yo al leer el diagrama de actividades ya me puedo dar cuenta de los roles que tengo en el sistema. Para ustedes les van a ayudar a distinguir los roles y los actores que traen, ya identificados. Las actividades, ¿cuáles serían? Todas estas que tenemos aquí. La actividad de recibir, iniciar la preparación del plato fuerte, preparar las entradas, recibir notificación, coordinar preparación, finalizar. Todas estas son actividades. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actividades en este diagrama. Ahora, acá aparece el inicio. ¿Dónde inicio a leer este diagrama? Porque este diagrama es navegable. Entonces necesitamos el inicio. Acá. Esto yo leería desde aquí. Yo debería decir, primero, el chef recibe el pedido. ¿Sí? Le digo pedido porque comanda suena a nada. Recibe el pedido. Termina esa actividad y pueden desencadenarse dos actividades. Ahí vemos paralelismo. Puede ya directamente iniciar la preparación del plato fuerte y puede preparar la entrada. Las cosas esas las puedes hacer en paralelo, no tan relacionadas y no dependen unas de otras. ¿Sí? Bien, de ahí el mesero, cuando termine la actividad de preparar la entrada, puede llevar esa entrada. ¿Sí? Cuando termine de llevar la entrada, el cliente va a poder ingerir o comer esa entrada. ¿Se dan cuenta cómo voy navegando? Tengo un orden, no lo puedo leer desde cualquier lugar. Tengo un inicio y en este caso tengo un fin, pero podría tener más de un fin. ¿Sí? Pero tengo un único inicio. Entonces, acá vemos paralelismo en estas dos actividades. Acá vemos que tengo que esperar que termine el cliente de ingerir la entrada y aquí de recibir la notificación de que las entradas se han consumido para que recién podamos finalizar la preparación del plato fuerte. O sea, el chef necesita estas dos actividades terminadas para iniciar la finalización del plato fuerte. Acá hay una unión. ¿Sí, Héctor?
Esto sería como un escenario de casos de uso donde hay más actores. Esto es, en realidad, un diagrama de actividades en donde vemos las actividades que se realizan y donde vemos el paralelismo y la codependencia entre esas actividades. El caso de uso, nosotros no teníamos un inicio y fin, ¿se acuerdan? No había una dirección en las flechas. Solo podíamos leer las funcionalidades y quién las desencadenaba como rol y quién recibía algo de esas actividades. Pero no podíamos navegarlo. No había un inicio y un fin. Acá hay una navegabilidad y una dependencia entre estas actividades. Pueden ser paralelas o pueden ser dependientes. Sí, Julio. Consulta, profe. En el caso de que nuestro sistema haga cosas automáticas, por ejemplo, cerrar algún sorteo o definir alguna cuota, que no sea un actor en sí, Bien, ¿se lo tendrían que poner como columna? otro carril. ¿Sí? Tendríamos un nuevo carril y ahí serían esas actividades que realiza el sistema sin necesidad del rol. Pero esas actividades que realiza el sistema sin necesidad del rol, igualmente a veces tienen dependencia con otras actividades. Tiene que terminar algo para que el sistema lo realice. ¿Sí? Claro, y una vez que hace eso el sistema, continúa. Continúa a otra actividad que quizás tengan que ver con algún rol. Exacto. Bien, bien, gracias. Dale, Héctor. Pero en el escenario, no en el caso, no en el diagrama, sino en los escenarios de caso de uso hay pasos también. Sí, en el escenario de caso de uso hay paso. Eh, ¿Por qué no lo puede? Por eso te digo, ¿existe una relación? Sí, no es directa. No te puedo decir un escenario, vas a tener un diagrama de caso de uso, ni de un diagrama de actividades, ni un diagrama de actividades vas a tener un escenario. Pero nosotros en este caso, para el diagrama de actividades, nos vamos a enfocar en un diagrama de actividades genérico. ¿Qué quiere decir genérico? No puntual como hacíamos el caso de uso. ¿Se acuerdan que para caso de, ay Dios, ¿se acuerdan que para escenario, perdón, estoy con la lengua hoy, ¿se acuerdan que para escenario elegíamos una cosa? Registro de habitación, por ejemplo, o distribución de pedido. En este caso, el diagrama de actividades lo vamos a hacer genérico. ¿Sí? O sea que vamos a tratar de incluir todas las actividades principales de nuestro sistema y cómo se relacionan. ¿Se acuerdan que el diagrama de caso de uso era genérico? Eran todas las funcionalidades del sistema. Entonces, aquí vamos a aplicar. ¿No se puede aplicar de otra manera? Sí. Pero bueno, el concepto que queremos que aprenda y que queremos ver es que puedan poner aquí en un diagrama todas las actividades principales, desmembrar un poquito, porque va a haber algunas que tengan que dividirlas, va a haber algunas que tengan que poner alguna condicional. En este caso no hay un ejemplo condicional, ya vamos a buscar uno, de que si sucede algo, pasa tal cosa y si no, pasa tal otra. Queremos que pongamos todos los roles y los carriles. Van a aparecer estas tareas automáticas que no dependen de un rol también. Y va a aparecer la dependencia entre ellas. Y el paralelismo. Voy a darme cuenta cuántas cosas puedo realizar en conjunto y cuántas cosas dependen de otras para iniciar, que otras concluyan. ¿Sí? Bueno, en este caso, entonces se finaliza la preparación del plato fuerte, después continúa, el mesero toma el plato fuerte y lleva el plato fuerte. ¿Por qué termina acá? Bueno, porque no le dio más el ejemplo y lo terminó acá, pero podríamos seguir analizando qué pasó antes, desde que el cliente hace el pedido, por ejemplo, y hasta que el cliente se lo come y paga, ¿no? Solamente que acá, bueno, se grafica una parte en la que se enfoca para el diagrama. Nosotros vamos a enfocarnos en todo el dominio, en la mayoría. Si bien hay cosas que no son tan importantes, vamos a querer que aparezcan las más importantes, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, en donde participa el cliente, las ventas y el depósito. El cliente solicita el producto, acá inicia, este color es horrible, perdón, ya lo voy a cambiar para la presentación. Solicita el producto, ventas, el equipo de ventas o el vendedor, si le quieren llamar, acá le llamaron ventas, procesa ese pedido. Y acá aparece la relación que habíamos hablado con las clases, la instancia de clases. ¿Por qué primero mostramos este ejemplo y después este? Porque primero, mi consejo es que el paso 1 puedan detectar los carriles, detectar las principales actividades, detectar las relaciones. Y en un paso 2, en una versión 2, cuando ya tengan esto más definido,
recién pasen a intentar detectar la instanciación de clases, ¿sí? O sea que primero se enfocan en poder realizar un diagrama y en que corrijamos en clase un diagrama que tenga todas estas actividades, que tenga un inicio, que tenga uno o más puntos de fin, que tengan el paralelismo, cuáles actividades, quién las responsabilidades en los carriles, quién desarrolla cada actividad. Y después, el pulir eso, ¿sí? La versión 2 o 3 o 4, la que está puliendo cuando ya esto más o menos está definido para ustedes, lo discutieron, lo analizaron, le agregamos una complejidad más, que es decir, a ver, esta actividad, procesar pedido, impacta en una instanciación P, en un objeto P de la clase pedido. Este nombre pedido, obviamente, es un nombre que tiene que existir como clase en su diagrama de clases. ¿Estamos de acuerdo? En mi diagrama de clases que realicen para el mismo dominio va a existir la clase pedido, la clase factura. No puede aparecerme en el diagrama de actividades acá un nombre de una clase que ustedes no la hayan identificado en el diagrama de clases. Tienen que volver para allá y decir, tiene una congruencia. ¿Se acuerdan que lo mismo hablábamos cuando no podía aparecer en los casos de uso una funcionalidad que nunca la habían nombrado en los requerimientos funcionales? Bueno, acá hay una congruencia también. Este nombre, pedido y factura, son clases que existen en el diagrama de clases de este dominio. O sea, profe, la inicial que aparece es de la clase y la palabra es un atributo de esa clase, ¿no? No. La palabra es el objeto. ¿Cómo hacen Ok. ustedes cuando hacen en PO? Definen un nombre para el objeto y instancian en la clase. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. Bueno, el P sería el nombre que le puso a su objeto en el programa. ¿Sí? P puede ser también pedido, mi pedido, el que quiera. No vamos a corregir nombres, pero sí la clase pedido tiene que existir, porque yo no podría instanciar un objeto, ¿sí? Y nombrar aquí una clase que no la haya encontrado en mi diagrama de clases. Como verán, no todas las actividades desencadenan en una relación con una clase. Solicitar producto, en este caso, no hace nada. Cuando procesa el pedido, instancia un objeto de la clase pedido. Crea o modifica, recuerden, no es solo para consultas, solo es la creación y la modificación, lo más importante, ¿sí? Aquí dice extrae artículos, envía pedido. Bueno, cuando envía pedido también actualiza mi objeto pedido. Será la fecha que lo envié, la dirección en que lo envié, vaya a saber qué, pero actualiza. En esta instancia no vamos a pedir que me ponga actualiza el atributo tal, no, pero sí que puedan saber que hay algo ahí que impacta sobre esa clase. Claro, o sea, siempre que pase algo con la clase lo vamos a mencionar en el diagrama, ¿no? Exacto. Siempre Ok. que pase un registro, una creación o una modificación. Claro. Esas dos cosas nada más. ¿Sí? Ok. Porque a veces se consultan muchas cosas, pero no es necesario. Si ponemos las consultas va a estar lleno por todos lados y no es la idea. Claro, es más cuando se modifica algo, ¿no? ¿Se modifica o se crea? Ok. ¿Sí? En este caso, en este caso, la actividad facturar al cliente impacta sobre instancia en el objeto F, que es de la clase factura. Acá dice recibir producto, eso es para el cliente. Pagar la factura es una actividad del cliente. Y también pagar la factura impacta en mi objeto F, factura. Aquí se ve muy chiquito por cómo lo dilata el dibujo, pero recuerden que esta flechita no son volvamos aquí, son liñitas. Es la punteada, no es la punteada, porque hay una punteada en Draw.io, ¿sí? Es la de líneas. Este dibujo, como está medio estirado, se ve como puntitos. Bueno, cerrar pedido y aquí terminaría. ¿Dónde comienza a navegar este diagrama? En el cliente, solicitar producto, y donde termina en cerrar pedido. Bien. Vamos a hacer acá una pausa cortita
y vamos a volver para repasar un poquito ambos temas, el de clases y el de diagrama de clase y el de diagrama de actividades. Así la idea es que ustedes ya puedan empezar empezar con sus dominios despacito, sobre todo el de clase, que es creo que el que tienen más práctica por otras materias. Así en la próxima clase eh, ya podemos empezar pues empiezan con las dudas, las consultas y tenemos también una parte de una horita o capaz que es menos, 40 minutos, para darles las devoluciones de los parciales, que la idea es llegar ya el martes a dársela, ¿sí? Bueno, tomamos 10 minutitos, a las 18:50 volvemos.
Hola, hola. ¿Están por ahí? Sí, sí, profe. Bueno. Ahí me escucho mejor. Ahí arrancamos. Un ratito más de tortura. Profesora, Sí, sí, Héctor. luego de esta clase, porque me tenía que retirar, ¿va a dejar Sí. algún trabajo práctico, algo? El trabajo práctico lo va a estar subiendo seguramente ahora Sandri, yo ya le hago recuerdo. El trabajo práctico es el mismo dominio que traía cada uno asignado, pero las consignas van a ser, un punto es el diagrama de clases y otro punto diagrama de actividades, ¿sí? Sobre el mismo dominio que tenía asignado cada grupo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y Eh, esto se hace después de esta clase? claro, ustedes ya pueden empezar con lo que es diagrama de clases, que es lo que tienen más clarito. El martes vamos a empezar vamos a hacer en una parte de la clase, ya vamos a empezar con consultas, ejemplos, lo que quieran proyectarnos que tengan hecho para corregir, para consultar. Y en una partecita de la clase que serán unos 40 minutos, la devolución si llegamos, que la idea es llegar, la devolución del parcial. Y el jueves, de nuevo presentan todos errores, consultas y todo, diagrama de clases y el que quiera iniciar con diagrama de actividades también. Y así tenemos un par de clases para que nos muestren, para que hagamos análisis, para que veamos qué es lo que falta entender, actividades sobre los mismos dominios, vamos puliendo, ya nos vamos a distribuir con la profe, vamos a estar las dos, para empezar a afianzar lo que es para el segundo parcial, que es diagrama de clases y diagrama de actividades. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo. Bueno, ahí estoy presentando. ¿Cuál es la idea? Acá abrí un Draw.io, ¿sí? Tenemos unas herramientas que me imagino que ya la han usado, pero por si acaso hacemos un toquecito de repaso. Hay una herramienta que podemos sumar, que es la de UML en el Draw.io. ¿Ya la conocen? ¿Ya la usan? Acá van a tener algunas de las formas que estamos usando. Tenemos lo que es diagrama de clases, ¿sí? Pueden usar, acá hay distintas alternativas. Esta alternativa tiene tanto para los atributos como para los métodos, así que está buena, ya te la divide. Acá hay un ejemplito. Entonces, usando la nomenclatura que que nos ayuda el Draw.io, sería una clase, se representa por este artefacto, tiene un nombre, ¿sí? Vamos al singular generalmente con los nombres. Vamos a hablar, ahora estoy tratando de dar detallitos de lo que es nomenclatura para que ya arranquen el fin de a diagramar. Entonces detectamos los nombres de las clases, preferentemente usamos singular. Acá se detectó la clase cliente, la clase cuenta. ¿Qué sería esto? ¿Quién me cuenta? Eso es Generalización, algo así. Dentro de la generalización tenemos una herencia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo leo yo? Cuenta corriente y caja de ahorro son hijos de cuenta. Cuenta es la clase padre. Y acá tenemos dos clases hijos. ¿Estamos bien? Cualquier duda, abro el micrófono y charlamos, que esto ya no es leer diapos, sino es como digerir un poquito la teoría e irnos a la práctica. ¿Sí? Acá tenemos una herencia. Entonces, ya sabemos el artefacto que pueden usar en Draw.io para diagramar una clase. Esta clase tiene un nombre. En este caso tenemos cliente, cuenta, caja de ahorro, cuenta corriente.
tenemos una herencia, caja de ahorro y cuenta corriente, son clases hijas de la clase cuenta. O bien la clase cuenta es padre de las clases caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué se usa para diagramar la herencia? Especializaciones. Nosotros tenemos, ahí vamos a la teoría un poquito que hablábamos recién, para que veamos eso que me están consultando. Generalización UML, ¿sí? Ese es el nombre en la teoría. Cuando hablamos de los diagramas, acá tenemos la generalización. Dame un minuto porque por aquí la nombramos. Acá. La generalización también le llaman especialización, según cómo se la lea. Con generalización estamos ok para no marearlos, ¿sí? Es una relación entre dos clases. Eso es la generalización, la relación entre dos clases, ¿sí? Es el nombre formal de la relación para un diagrama de clases. Entonces, la generalización es una relación entre las dos clases. Las propiedades son los atributos. Las propiedades de atributos específicos se establecen en las clases llamadas hijos y este tipo de relación es conocida como herencia también. Entonces, aquí está bien con que ustedes sepan que las relaciones son generalizaciones, pero que esta en particular se llama herencia. Con eso estamos ok. ¿Sí? No vamos a ser tan incisivos en las palabras técnicas, pero sí en el gráfico. ¿Cómo se grafica? Con un triángulo sin pintar y las dos líneas. Como verán, acá no hay dirección, ¿sí? Yo puedo leer desde arriba para abajo o desde abajo para arriba. ¿Estamos bien ahí? Bien. Acá estamos hablando de lo que es la cardinalidad. ¿Cómo leo esto? Un cliente puede tener muchas cuentas. Si lo leo de este lado, dando que no hay dirección, puedo decir, las cuentas cada cuenta pertenece a un cliente, a un único cliente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esta relación, como verán, la está poniendo, que es otra duda que a veces surge, con la cuenta padre. Es suficiente, ¿sí? Pero obviamente la que van a utilizar cuando instancien la clase van a ser las hijas. ¿Sí? Seguramente estas son las que más se instancian. Y obviamente que esto entiendo que también aplica para las hijas. Con lo cual, la caja de ahorro va a pertenecer a un cliente, la cuenta corriente va a pertenecer a un cliente. O va a estar relacionado a un cliente. ¿Sí? No es necesario que lluevan flechas aquí, esta más la de acá, más la de acá, porque entonces se hace engorroso de leer el modelo, el diagrama. ¿Estamos ahí? Bien, las relaciones, generalizaciones son líneas. Tienen la cardinalidad. Con esta cardinalidad y esta relación es suficiente. Ya no tengo que volver a ponerla para los hijos. Si hay algo particular entre los hijos y hay alguna aclaratoria, pueden hacerla fuera del diagrama. Aclaración para el atributo tal, de la clase tal, bla, 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 bla. ¿Sí? En la parte de arriba ponemos el nombre de los atributos. En este caso dice nombre, DNI y apellido. No es necesario llegar a poner el tipo de datos, pero sí hay muchos diagramas que lo tienen. No está mal ponerlo. No lo vamos a corregir como error si no aparece. ¿Sí? O sea que yo tranquilamente acá podría decir nombre es de tipo string o DNI es de tipo no sé, integer, creo que quedamos corto con un integer, pero ponele. ¿Está bien? Sí, y un diagrama a nivel más detallado lo debería tener, ¿sí?
diagrama de clase. En este caso, como estamos hablando de análisis, está bueno si ustedes quieren distinguir alguno de los campos y ponerlo, está perfecto, pero no es algo que se va a marcar como error o que se va a corregir como error. Sí, que no estén a los atributos importantes, sí tienen que estar. ¿Bien? Y aquí irían el nombre de los métodos. ¿Puede una clase no tener métodos? Sí. La idea es que detecten los más importantes, así que tampoco es cuestión de ponernos a inventar métodos porque sí. Por ejemplo, en cuenta tiene el método transferir. También les voy a pedir que en los nombres, dado que sus dominios los conocen mejor porque ya los venimos trabajando, quizás no pongan métodos con nombres tan cortitos porque a veces es más difícil de interpretar. No hay problema con que tengan 2 o 3 palabras para que entendamos mejor. ¿Sí? En este caso porque es un ejemplo básico, pero es una cuenta de banco, se transfiere un monto o un dinero, se deposita, de otro método importante, depositar. ¿Qué se entiende? Y esto lo deben saber, lo repito, pero es lo que más entiendo que tienen claro. La caja de ahorro hereda todos los atributos, o sea que una caja de ahorro tiene un número, tiene una fecha de alta, tiene un monto. ¿Necesito escribirlo en el diagrama? No, ya se entiende que si el padre lo tiene, el hijo lo va a tener. ¿Sí? Los métodos, lo mismo. La caja de ahorro tiene un método de transferir y tiene un método de depositar. ¿Qué escribo acá abajo? Los que son específicos para ese hijo. Por ejemplo, en la parte de cuenta corriente, giro en descubierto. ¿Sí? En este caso sería, por ejemplo, monto máximo para giro al descubierto. ¿Sí? Por ejemplo. Ese atributo no es de caja de ahorro, ese atributo no es de cuenta, es solamente para cuenta corriente. ¿Sí? Ese es el concepto de herencia, que creo que ustedes lo tienen familiarizado, pero por si acaso lo repasamos. Bien. ¿Algo más en la nomenclatura de lo que es el diagrama de clases que quieran consultar? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Por ahora, hasta que toque practicar. Hasta que toque hacerlo. Cuando toca hacerlo ya es otro cantar. Bien. Voy a ver qué tengo de el diagrama de actividades. Ahora no estoy encontrando un ejemplo, pero vamos a dibujar un poquito. Bien, para diagrama de actividades, ¿qué necesitamos? Yo mira si acá hay algo de actividades, vamos a ver. Carriles. Bien, los carriles es lo primero que vamos a marcar para que las actividades que vayan apareciendo, ¿sí? Ya estoy buscando a ver si hay otro, porque yo me acuerdo de haber visto alguno, pero no me acuerdo cuál. En este también puede ayudar. Bueno, vamos a ver con este. A ver si este me ayuda. Nosotros marcamos un inicio. Como dijimos, los carriles, perdón, vamos al principio. Los carriles. Los carriles son líneas verticales, ¿sí? Con eso nos basta. Vamos a buscar líneas continuas. Este nos puede servir. Es medio grueso, pero...
Esto lo vamos a hacer más finito. Vamos a ir con una línea común para que no me quede tan fea. Los carriles son líneas. Lo importante es que nos sirven para ver qué actividad es responsabilidad de qué rol. Líneas verticales. ¿Sí? ¿Podemos hacer un cuadrado que lo contenga como está el libro? Sí. Con líneas nos basta para la nomenclatura. Pero al final, cuando ya terminen de tirar todo, de tenerlo completo, le pueden hacer el cuadrado. ¿Por qué no les recomiendo hacer el cuadrado al principio? Porque se les empieza a correr todo. El Draw.io tiene sus mañas y no facilita tener un cuadrado limitando el espacio, ¿sí? Mientras estén trabajando. ¿Qué tenemos que poner arriba de estas líneas? Los nombres de los roles, ¿sí? Si se le van ocurriendo algún dominio, me van tirando. Por ahora voy haciendo el genérico. Y hay uno que apareció, que no me acuerdo quién de ustedes me lo dijo, que podría aparecer aquí, tareas que solo desarrollé el sistema o que sean tareas automáticas, ¿sí? O sea que no dependan de ningún rol, por ejemplo. Bien. Esto es bueno para empezar porque ustedes ya tienen detectado, puede que aparezca algo nuevo, pero ya tienen detectado los roles en su sistema, ¿no es así? Que tiene que ver o está relacionado, como me decían recién, con los actores. ¿Puede aparecer algo más? Sí, pero bueno, en básico podemos saber que esos roles están. ¿Qué más tenemos? Nosotros vamos a tener que graficar un inicio, ¿sí? Recuerdan que hablamos de que el inicio se representaba con un círculo pintadito y una línea. Entonces, basta con que ustedes hagan el círculo, hagan una línea, lo agrupen y ahí tienen su dibujito para usar en donde vaya a ser que pongan el inicio. ¿Sí? También vamos a usar el fin. Similar. Pero la línea va a ser al revés. Porque no me quiero dibujar. Es con este entonces. Porque en realidad la actividad va a terminar en el fin. ¿Puede haber más de un fin? Sí, puede. A veces hay bifurcaciones y cosas que cortan el proceso y termina ahí. O sea que pueden tener o necesitar varios fines. ¿Sí? Inicio es uno solo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más va a aparecer? Actividades. Dijimos que puntitas redondeadas, rectángulos. Aquí adentro tienen que poner el nombre de la actividad. El nombre de la actividad no es necesario que sea una palabra. Usen 3, 4, las que necesiten. No oraciones, pero sí que describan qué realiza esa actividad. Si ustedes creen que no le pudieron encontrar un buen nombre o hay discusión en el grupo, le ponen el menos feo, el que crean que se aproxima, y después pueden hacer abajo, obviamente, aclaraciones y redactar. ¿Sí? Actividades, la actividad 1, incluso le pueden poner un numerito por ahí, un asterisquito. La actividad con nombre, bla, 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 bla. Consideramos que aquí se realizan tales y tales cosas. Si el nombre le queda corto, opten por explicarlo. Porque nosotros vamos a ir a leer la explicación y si nos parece que ustedes lo razonaron, lo digirieron y lo explicaron, lo vamos a considerar también para la corrección. ¿Sí? Entonces está bueno, pero no me aparezcan cosas escritas encima del diagrama porque eso rompe la nomenclatura.
¿sí? Siempre afuera, tanto para el diagrama de clases como para el diagrama de actividades. Todas las aclaraciones son bienvenidas de que tiene un campo, de que por qué consideran que se necesita, de por qué aparece una nueva clase que no habían detectado, etcétera, pero las aclaraciones van afuera, redactadas, ¿sí? Bien. ¿Qué más entonces van a tener que usar para el diagrama de clases? ¿Recuerdan o no? Inicio, final. Van a aparecer flechitas que me van a indicar cómo vamos navegando estas actividades, ¿sí? Por todos los diagramas, qué rol va a desempeñar. Si la actividad está en el carril del rol, le vamos a poner un nombre, del rol cliente, yo leo que ese cliente tiene la responsabilidad sobre desarrollar esa actividad. ¿Sí? El inicio puede estar donde ustedes consideren que inicia. No hay, puede estar en cualquier parte. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me está faltando que aparezca? La barra. La barra. Bien, la barra se usa y me gustó esta barra. A ver si esta está buena. ¿Sí? No, porque habíamos dicho que tenía, yo me estoy equivocando, pero habíamos dicho que esta barra no es como la del otro diagrama, es vacía. Así que podríamos tomar un rectangulito finito, así. ¿Bien? ¿Qué tan larga? Lo larga que necesiten. Quizás tienen que unir muchas actividades, quizás tienen que ampliar mucho esto no hay problema. Puede ir en donde sea. No cumple con un carril porque no es una responsabilidad. Las actividades sí tienen que estar dentro de un carril. Una actividad yo no la puedo encontrar ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese caso, van a desarmar esa actividad en dos y poner qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. La actividad siempre va a estar dentro, ya hice macana, dentro de un carril. ¿Sí? Ahora, la barra, que es la que me ayuda, que es una barra sólida, la que me ayuda a marcar paralelismo o a marcar división de tareas, sí puede ir en donde se necesite. ¿Por qué? Porque puede llegar una actividad desde acá. Uy, esta flecha la odio. Porque no se deja manipular. Una actividad desde un lado, otra actividad desde el sistema, por ejemplo. ¿Sí? Otra actividad desde el... Y todas con unirse o con ser congruentes en esta. Entonces, la barra puede estar donde ustedes consideren. No es una actividad, no tiene que estar dentro de un carril. ¿Estamos ok? Bien. ¿Qué más me hace falta? Bifurcaciones. Esta es una bifurcación. Aquí va a ir una condición, ¿sí? Y puede desencadenar cómo es una condición. Ustedes saben mejor que yo. ¿Qué pasa si la condición se cumple? Va para un camino. Si la condición no se cumple, va para otro camino. A ver, ¿qué condición podría ser? De algún dominio por ahí, ¿se acuerdan alguna? No sé, la edad. Algún envío de a ver, ¿qué más puede ser? Un control, cualquier condición que tengan que controlar. Si está ok, va para una actividad. Si no está ok, va para otra. ¿Sí? Por ejemplo. Una validación. Exacto, una validación. Por ejemplo, validan la edad y la edad no dio ok, entonces, que por ahí es la más común que siempre van a necesitar, el sistema va a disparar una notificación.
o un email o una notificación de fecha inválida. Controlan una fecha o un número de cupón o algo que esté controlando, le ponen, busco en una notificación con el mensaje. ¿Es necesario que el nombre de actividad esté todo el mensaje? No, basta con que digan notificación, mensaje, envío de email, es suficiente. Después la aclaratoria abajo puede tener más detalles si ustedes tienen más detalles, ¿sí? Entonces, si pasó algo, se notifica la fecha inválida. Lo hace el sistema automáticamente, no interviene ningún rol. Si no, o envía un email, podría ser no envío de email porque se registró o salió bien el registro. Por ejemplo, un envío de email sería otra. La actividad es el envío de email. La responsabilidad es del sistema porque es automática. ¿Cuándo? Cuando la condición se cumple. O sea que la condición tiene un camino si se cumple y otro camino si no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un camino por el sí y un camino por el no. Eso es bastante similar a diagramas de flujo que se usa mucho. ¿Sí? ¿Qué más nos estamos olvidando? Los carriles, la bifurcación, las barras, esto. Esto recuerden que es como un segundo paso. Yo aconsejo que primero identifiquen los carriles, identifiquen los roles, identifiquen el inicio, identifiquen las actividades. Primero que el inicio, incluso las actividades. Tiren las actividades. Ah, yo sé que hay que registrar un cliente. Ah, yo sé que hay que enviar un mail. Ah, yo sé. Vayan distinguiendo las actividades. Una vez que ya tengan las actividades principales, empiecen a poner ese orden. Primero esto, después esto. Y van armando ese orden con las flechitas. ¿Sí? Y van distinguiendo cuáles cosas se pueden realizar en paralelo y cuáles necesitan que se terminen para que inicie la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, cuando eso ya lo tengan más o menos armadito, recién nos metemos en el tema de agregar las creaciones o modificación de objetos de clases. Y eso recuerden que para una clase usamos un rectangulito con puntas afiladas, usamos el objeto, el nombre del objeto, que puede ser cualquiera, y el nombre de la clase, que ese sí es un nombre que tiene que estar en su diagrama de clases. No puede ser un nombre que ustedes estén inventando. ¿Sí? El nombre del objeto, el que quieran. Porque ustedes están instanciando esa clase. Pero la clase tiene que existir y tiene que estar definida en su diagrama de clases y tengo que saber de qué estamos hablando. Entonces, esto va a estar relacionado con ¿qué? Va a estar relacionado con una actividad que va a desencadenar esto, pero con la particularidad de que esta línea tiene que ser, no tiene que ser de un solo trazo, ¿sí? Y antes de esto va a haber una actividad, por ejemplo, registro de cliente. En la clase cliente, que la tengo acá arriba, por eso la agarré, ¿sí? ¿Qué pasa si una actividad tiene más de un objeto? Un cliente, por ejemplo, el nombre. Una actividad tiene más de un. Una Una actividad, clase, perdón. bueno, una actividad, como vamos a desmembrar las actividades, la idea es que ustedes localicen todas las actividades, ¿sí? Puede ser que una actividad cree o modifique muchas clases, sí. Pero bueno, como vamos a intentar dividir las actividades y que no quede en una, si ustedes ven que una actividad modifica 3 clases y dividan, hagan 3 actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque te quiere decir que esa actividad quedó muy pesada, con mucha carga. Dale, Y en el Paulina. caso de que sea una clase hijo, le ponemos eso, el padre o el hijo, obviamente. Siempre en la herencia se instancia los hijos, nunca se instancia el padre. Eso es parte de lo que significa la herencia. ¿Sí?
Las clases que yo Sí, sí. que puedo instanciar es caja de ahorro o cuenta corriente. No puedo instanciar una cuenta, porque no voy a saber nunca cuál pertenece de las de abajo. ¿Sí? Entonces yo acá, si tengo una herencia, no podría encontrar acá cuenta. ¿Sí? Yo podría encontrar caja de ahorro o cuenta corriente. ¿Vamos? Porque acá estoy instanciando y los que se instancian son los hijos. Simplemente se hace la herencia para no tener que repetir todo lo que se pone acá de nuevo en los hijos. Es a modo de diagrama y de entender. Sí, pero Pero por ejemplo, si sí. tenés un cliente que puede ser 2 roles y se hace Ujú, la misma validación sobre los 2 roles, tendrías que ujú. poner las 2 clases hijo. Exacto. Listo. Una es registrar o sea, son 2 trámites por aparte. Vos registrarías en algún punto tu caja de ahorro y por otro punto tu cuenta corriente. ¿Sí? Gracias. Em, mm, mm, mm. Ya son 7:30. Bueno, creo que acá hay 2 ejemplos que están lindos para que los vean. Obviamente este es bien abstracto, o sea, este es un ejemplo que no es un dominio en sistema, está pensando en tareas, en actividades y en cómo les muestra paralelismo de una actividad que ustedes conocen mucho, ¿sí? Que es un mesero y un chef que le lleva la comida al restaurante. En este caso ya está un poquito más adaptado a un dominio que podrían conocer. Aquí no le vamos a poner venta, le vamos a poner vendedor, porque me parece que es mejor para que no se confunda. Y no sé cómo se llama la persona que está en un depósito. Pero bueno. Profe, Sí, ¿a nosotros nos debería quedar solo un diagrama de actividades? sí, en un principio vamos a hacer un diagrama de actividades global en donde estén las actividades principales del sistema. ¿Sí? Ok. Igualmente, como le digo, ya vamos a estar subiendo la consigna, que ahí va a estar un poquito más específico, pero bueno, yo ya les voy tirando. Yo arrancaría para el martes en tener el diagrama de clases. Algo Profe, diagramado. Sí, ¿le puedo hacer una consulta de la diapositiva que mostraba recién, de sí, la teoría? dime. ¿La puede presentar, por favor? Esa. Eh, Ahí cuando estamos en el rol del vendedor que crea la instancia ahí en P de pedido. Luego cuando va al depósito, ¿qué significaría que siga la instancia ahí? No, acá significa que esta actividad volvió a modificar esta clase. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Habría que entender más el dominio, en este caso no tenemos la descripción, pero yo te hago una simulación de qué entendería yo con este diagrama asociado a un dominio. Enviar pedido seguramente actualizaría una fecha en la que se envió, una persona responsable del envío o un número de envío en la clase pedido, pero modificaría la clase pedido. Siempre cuando se modifica una instancia tenemos que graficarla en el momento que está siendo modificada. O sea, hacer Claro, el rectángulo la en P de idea es pedido. identificar que hay actividades que es importante para que culmine su tarea en esa actividad, tocar esa clase. Claro. ¿Sí? Si no la tocó, no terminó esa actividad, digamos, porque es parte de la tarea de esa actividad. Bien. Gracias. De nada. ¿Y esa P minúscula? La P minúscula, y vuelvo, perdón, se me fue por cambiar de pestaña, se me fue la presentación. La P minúscula es el nombre del objeto que vos instancias. El que está después de los 2 puntos es la clase. ¿Sí? Ese es el mismo nombre que vos tenés en tu diagrama de clases. Lo que está en la parte izquierda de los 2 puntos es el nombre que vos le pones a tu objeto. A ver, cuando ustedes hacen PO, instancian objetos, instancian un único objeto de la clase, yo puedo tener varios viviendo. Puedo tener 10 clientes. Ambos van a tener un nombre, ambos van a tener un apellido, un número de documento, pero uno va a ser Pedro, el otro Claudio y el otro, ¿sí? Entonces acá estoy instanciando y dando de alta un cliente. Eso es lo que significa la Ah, notación. esa sería la forma de la anotación. Un cliente, Exacto. un producto. Un producto. El nombre Mm. pueden ponerle lo que quieran. Yo, para hacer un poquito más con la teoría, me gusta llamarle un cliente para que ustedes tengan en cuenta. Ese es el objeto que están creando. Van a crear un objeto. Cada que venga
Claudio y venga, diga, yo quiero ser cliente, lo voy a registrar y ese va a ser una instancia de la clase cliente. Y el día de mañana este diagrama sirve porque viene Pedro y va a repetir el proceso. Me voy a registrar como cliente, pero un cliente va a ser Pedro. ¿Sí? La idea de PO es, le ponemos un nombre al objeto que instancia la clase. La clase es toda la clase. El objeto es el que en ese momento estoy creando o instanciando. Claro, en código sería la variable objeto. Me gusta que alguien se quede en mi casa cuando salgo de la ciudad. Perdón, no escuché bien, Pau. Que en código sería la variable objeto que la estoy instanciando. Claro, que está instanciando la clase. Esto lo que quiere reflejar es eso. No estamos hablando de código, estamos hablando de notación para un diagrama, pero como la comparativa para que lo entiendan. ¿Sí? El nombre puede ser que ustedes quieran, no le vamos a corregir el nombre que pongan del objeto que instancian, pero el nombre de la clase sí, porque tiene que existir. ¿Sí? Si en código ustedes instancian una clase que no existe, le va a dar error. ¿Bien? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Ahora le digo a la profe que suba el práctico 2 al grupo, pero empiecen, yo igual les amplío un poquito lo que es diagrama de clase, pero la idea es que empiecen con, perdón, de diagrama de actividades, la idea es que empiecen con diagrama de clases. ¿Sí? Aprovechemos el tiempo, ya que sé que eso lo manejan más, traten de tener las clases principales, los atributos principales, las relaciones, para que cuando estemos en clase la semana que viene, tanto martes como jueves, puedan presentarle, podamos dar feedback, podamos discutir, no es discutir mal, sino es debatir con ustedes, darles sugerencias, que ustedes nos expliquen cómo lo pensaron. Porque sé que el diagrama ¿por qué les digo? Porque sé que el diagrama de actividades después lleva un poquito más de tiempo porque es lo nuevo. Entonces, bueno, ahondar la semana que viene todas las dudas sobre las clases, los diagramas de clase para que después nos podamos meter en el tema de diagrama de actividades y que sé que nos lleva un poquito más de tiempo de análisis porque es un concepto más nuevo para ustedes. ¿Estamos? Profe, ¿esta sería la última clase de teoría así que trabajamos? De teoría sí, pero digamos que como estos temas son más prácticos que teóricos para entenderlos, entonces vamos a estar las dos profes acompañándolos, o sea, los jueves yo también voy a estar acompañándolos, pero con sus dominios, con sugerencias, con ejemplos de lo que sea difícil de entender. Pero la idea es que reforzando para el segundo parcial estos dos temas queden bien digeridos en la práctica, que es lo que se va a tomar en el parcial. Y después, como tenemos un coloquio para los que quieran promocionar, ahí vamos a hacer una clase de repaso de teoría, en donde los vamos a preparar un poquito para refrescar teoría para el coloquio, porque el coloquio es puro teoría. Preguntas sobre teoría. Buenísimo, chicos. Nos vemos el martes que viene. Suerte el fin de. Ok, nos vemos.